En 1997, dos hermanas salieron de su casa rumbo a la escuela y nunca llegaron. Durante años, nadie supo qué pasó en aquel trayecto de apenas 10 minutos. Hasta que, 24 años después, aparecieron sus mochilas, enterradas en un lugar inesperado. Imagínate por un momento que tus hijas salen de casa una mañana cualquiera para ir a la escuela, como han hecho cientos de veces antes. Las ves alejarse caminando por la banqueta, sus mochilas rebotando sobre sus espaldas, platicando entre ellas como siempre. Pero esa mañana será diferente. Esa mañana será la última vez que las veas. El 15 de octubre de 1997 amaneció como cualquier otro día en la colonia Jardines de Guadalajara. Las calles empedradas brillaban húmedas por el rocío matutino, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el humo de los camiones que ya circulaban por la avenida principal. Era un martes común y corriente, de esos que se olvidan fácilmente, pero para la familia Álvarez García, ese martes quedaría grabado para siempre en su memoria. Doña Isabel García se levantó a las 6 de la mañana, como siempre. En la pequeña cocina de su casa de 2 plantas, preparó el desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio. Las voces de los locutores hablaban sobre la economía, el clima y los resultados del fútbol de la noche anterior. Nada especial. Nada que indicara que ese día cambiaría su vida para siempre. «Camila, Renata, a desayunar», gritó hacia las escaleras, su voz cargada de esa autoridad maternal que conocen todas las madres mexicanas. Camila fue la primera en bajar. A los 11 años, era una niña de sonrisa fácil y ojos brillantes, siempre dispuesta a ayudar en casa. Llevaba puesto su uniforme escolar, falda azul marino, blusa blanca y calcetas hasta la rodilla. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado en 2 coletas que su madre le había hecho la noche anterior. «Buenos días, mamá», dijo mientras se sentaba en su lugar habitual en la mesa de la cocina. «¿Te has preguntado alguna vez cómo pueden cambiar las cosas en cuestión de horas? ¿Cómo una mañana normal puede convertirse en el inicio de una pesadilla?» Renata bajó pocos minutos después. A los 14 años, ya mostraba signos de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Era más alta que su hermana menor, con el mismo cabello castaño, pero cortado a la altura de los hombros. En su mochila siempre cargaba un cuaderno especial donde escribía sus pensamientos, sus sueños y, a veces, pequeñas cartas que nunca enviaba. «¿Ya hiciste la tarea de matemáticas?», le preguntó a Camila mientras untaba mermelada en su pan tostado. «Sí, pero no entendí el último problema», respondió la menor, haciendo una mueca. «Te ayudo en el recreo», prometió Renata, como la hermana mayor protectora que siempre había sido. Don Esteban Álvarez ya se había ido a trabajar. Como mecánico en un taller del centro de la ciudad, tenía que salir temprano para evitar el tráfico. Antes de partir, como todas las mañanas, había besado la frente de sus hijas y le había dado un beso en los labios a su esposa. Un ritual simple, cotidiano, que ahora parecería precioso comparado con lo que vendría. Isabel observó a sus hijas desayunar, sintiendo esa tranquilidad que solo conocen las madres cuando todo en su mundo está en orden. Sus niñas estaban sanas, iban bien en la escuela, y la familia, aunque no tenía mucho dinero, tenía lo suficiente para vivir dignamente. «No se olviden de que hoy tienen ensayo del Festival de Día de Muertos», les recordó mientras recogía los platos sucios. «Ya sabemos, mamá», respondió Renata, poniendo los ojos en blanco con esa actitud típica de adolescente. «Ya no sabemos la canción de memoria. Yo tengo nervios», confesó Camila. «¿Y si me olvido la letra?» «No te vas a olvidar», la tranquilizó su hermana. «Hemos practicado 1.000.000 de veces».
A las 7:15, las niñas tomaron sus mochilas y se despidieron de su madre. Camila le dio un abrazo rápido, mientras que Renata se conformó con un beso en la mejilla. Parecían tener prisa por llegar a la escuela. «¡Pórtense bien!», les gritó Isabel desde la puerta de entrada, viendo cómo se alejaban por la calle. Las vio caminar juntas, platicando animadamente sobre algo que no pudo escuchar. Camila daba pequeños saltitos mientras caminaba, como siempre hacía cuando estaba emocionada. Renata llevaba su mochila colgada de un solo hombro, balanceándola ligeramente con cada paso. Claudia Moreno, la vecina de la casa de al lado, también las vio pasar. Estaba regando las plantas de su jardín cuando las saludó con la mano. «Buenos días, niñas». «Buenos días, señora Claudia», respondieron al unísono sin detenerse. Esa sería la última vez que alguien las vería con vida. Pero en ese momento, mientras las observaba alejarse por la banqueta de concreto agrietado, Claudia no sabía que estaba siendo testigo de un momento histórico. No sabía que años después, los investigadores le pedirían que recordara cada detalle de esos pocos segundos: cómo caminaban, hacia dónde iban, si parecían preocupadas o asustadas. Las hermanas doblaron en la esquina de la calle Jacarandas, como hacían todos los días. Su escuela, la primaria Benito Juárez, estaba apenas a 6 cuadras de distancia. El recorrido les tomaba normalmente unos 15 minutos, caminando sin prisa y deteniéndose ocasionalmente para saludar a los vecinos o para que Camila recogiera alguna flor del camino. Pero esa mañana algo fue diferente. A las 7:30, cuando sonó la primera campanada en la escuela Benito Juárez, Camila y Renata no estaban en sus lugares habituales en el patio. Sus maestras, la señorita Vega y el profesor Hernández, notaron sus ausencias, pero no se alarmaron inmediatamente. Pensaron que tal vez se habían quedado dormidas o que tenían alguna cita médica. «¿Alguien sabe dónde están las hermanas Álvarez?», preguntó la señorita Vega a los compañeros de clase de Camila. Los niños se encogieron de hombros. Nadie las había visto esa mañana. Antes de continuar con esta historia que cambiará todo lo que creías saber sobre ese día de octubre, me gustaría pedirte un favor. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo hace posible que podamos seguir contando estas historias que necesitan ser conocidas. A las 9 de la mañana, cuando no habían aparecido para la segunda clase, el director de la escuela decidió llamar a casa de los Álvarez. El teléfono sonó varias veces antes de que Isabel contestara. Estaba en el patio trasero, tendiendo la ropa que había lavado temprano. «Bueno, señora García, habla el director Martínez de la escuela Benito Juárez. ¿Se encuentran bien Camila y Renata? No han venido a clases esta mañana». Isabel sintió como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua fría. «¿Cómo que no han ido?» Salieron de casa a las 7:15, como siempre. Un silencio extraño llenó la línea telefónica. Del otro lado, el director frunció el ceño. «Señora, aquí no han llegado. ¿Está segura de que salieron hacia la escuela?» «Por supuesto que estoy segura», respondió Isabel, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. «Las vi salir yo misma». Después de colgar el teléfono, Isabel salió corriendo de su casa. Sin siquiera cambiarse la ropa que usaba para hacer el quehacer, comenzó a recorrer las calles del barrio. Primero fue hacia la escuela, siguiendo exactamente la ruta que tomaban sus hijas todos los días. «Camila, Renata», gritaba mientras caminaba rápidamente por las banquetas. Los vecinos que la conocían salían de sus casas, extrañados por sus gritos. «¿Qué pasa, Isabel?», le preguntó don Roberto, el señor que vendía periódicos en la esquina. «¿Has visto a mis niñas? ¿Pasaron por aquí esta mañana?» «No, no las he visto.
respondió preocupado por la expresión de desesperación en el rostro de la mujer. Isabel siguió buscando. Preguntó en la tiendita de doña Carmen, en la farmacia, en el puesto de tacos que estaba a medio camino entre su casa y la escuela. Nadie había visto a las niñas esa mañana. ¿Cómo es posible que dos niñas desaparezcan sin dejar rastro en un trayecto de 6 cuadras que conocían de memoria? A las 10:30 de la mañana, Isabel llegó de vuelta a su casa, sin aliento y con las mejillas mojadas por las lágrimas. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerse. Marcó el número del taller donde trabajaba su esposo. «Esteban, tienes que venir a casa ahora mismo», le dijo en cuanto él contestó. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Las niñas no llegaron a la escuela. Don Esteban dejó caer la llave inglesa que tenía en las manos. El ruido del metal contra el suelo de concreto resonó en el taller, haciendo que sus compañeros voltearan a verlo. «¿Cómo que no llegaron?» «No sé qué pasó, Esteban. Salieron como siempre, a la misma hora, por el mismo camino, pero nunca llegaron». Esteban le dijo a su jefe que tenía una emergencia familiar y salió del taller sin siquiera quitarse el overol manchado de grasa. Manejó su vieja camioneta por las calles de Guadalajara como si su vida dependiera de ello, tocando el claxon y rebasando por donde podía. Cuando llegó a su casa, encontró a su esposa sentada en la sala con el teléfono en las manos, marcando una y otra vez números de familiares y amigos. «¿Ya llamaste a la policía?», fue lo primero que preguntó. «Sí, pero dijeron que tiene que pasar 24 horas para reportar una desaparición». «¿24 horas? Son unas niñas». Esteban no pudo quedarse quieto. Salió nuevamente a la calle y comenzó su propia búsqueda. Recorrió no solo el camino hacia la escuela, sino también las calles paralelas, los parques cercanos, cualquier lugar donde sus hijas pudieran haberse detenido. En la tienda de la esquina, preguntó si habían visto algo inusual esa mañana. «Nada raro, don Esteban», le respondió el tendero. «Todo normal, como siempre». «¿Pasó algún carro extraño? ¿Vio a alguien que no conociera?» «No, la verdad que no». «¿Está todo bien?» Esteban no quiso alarmar a todo el barrio todavía, así que solo asintió y siguió caminando. A medida que pasaban las horas, más vecinos se enteraron de la situación. Claudia Moreno, que había sido la última en ver a las niñas, se presentó en casa de los Álvarez para ofrecer su ayuda. «Las vi caminar hacia la escuela como siempre», le explicó a Esteban. «Parecían normales, contentas. Camila iba saltando un poco, ya sabe cómo es ella». «¿No había nadie más en la calle? ¿Ningún carro parado?» «No que yo recuerde, pero no me quedé viendo mucho tiempo. Entré a la casa casi inmediatamente». ¿Te imaginas la desesperación de unos padres que ven cómo las horas pasan sin noticias de sus hijas? La impotencia de no saber dónde buscar cuando parece que se las tragó la tierra. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaron sobre las calles de la colonia Jardines, Isabel y Esteban se dieron cuenta de que esto no era un malentendido o una travesura. Sus hijas realmente habían desaparecido. El barrio entero se había movilizado. Grupos de vecinos recorrían las calles gritando los nombres de las niñas. Algunos habían traído linternas, preparándose para continuar la búsqueda durante la noche. «Tienen que estar en algún lado», repetía Isabel una y otra vez, como si fuera una oración. «No pueden haber desaparecido así como así». Pero la realidad era aterradora. Camila y Renata Álvarez García habían salido de su casa esa mañana de octubre y simplemente se habían desvanecido del mundo. Sin gritos, sin testigos, sin una sola pista que indicara qué había pasado con ellas. Cuando finalmente se puso el sol ese martes 15 de octubre de 1997, la casa de los Álvarez se llenó de familiares, amigos y vecinos. Todos querían ayudar. Todos tenían teorías, pero nadie tenía respuestas.
Isabel se quedó despierta toda la noche, sentada junto a la ventana de la sala, esperando ver aparecer a sus hijas por la calle. Cada vez que escuchaba pasos en la banqueta, su corazón se aceleraba. Pero eran solo vecinos que regresaban de la búsqueda, con las manos vacías y rostros preocupados. ¿Qué había pasado en esas 6 cuadras entre su casa y la escuela? ¿Dónde estaban Camila y Renata en este momento? ¿Estaban vivas? ¿Estaban asustadas? ¿Estaban pidiendo ayuda? Estas preguntas atormentarían a la familia Álvarez García durante los próximos 24 años. Pero esa noche, mientras Isabel mantenía su vigilia junto a la ventana y Esteban caminaba de un lado a otro de la sala sin poder dormir, todavía tenían esperanza de que todo fuera solo una pesadilla de la que pronto despertarían. No sabían que estaban viviendo apenas el primer día del misterio más perturbador que Guadalajara había visto en décadas. Un misterio que involucraría a toda la ciudad, que aparecería en los noticieros nacionales y que permanecería sin resolver durante más de 2 décadas. Hasta que un día de 2021 algo saldría a la luz desde las profundidades de la tierra. El miércoles 16 de octubre amaneció gris y frío en Guadalajara. Isabel García no había dormido ni un minuto. Sus ojos, hinchados por las lágrimas y el cansancio, seguían fijos en la ventana como si pudiera hacer aparecer a sus hijas con la pura fuerza de su voluntad. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que el mundo sigue girando mientras tu vida se ha detenido por completo? A las 6 de la mañana exactamente, 24 horas después de la desaparición, Esteban se dirigió a la comandancia de policía más cercana. Llevaba en las manos 2 fotografías escolares de sus hijas. Camila sonriendo con sus 2 dientes frontales ligeramente separados, y Renata con esa sonrisa tímida que había desarrollado desde que comenzó la secundaria. El oficial de guardia, un hombre de mediana edad con bigote espeso y expresión cansada, lo recibió detrás de un escritorio de metal lleno de papeles y tazas de café vacías. «Vengo a reportar la desaparición de mis hijas», dijo Esteban, colocando las fotografías sobre el escritorio. «¿Cuánto tiempo llevan desaparecidas?» 24 horas exactas. El oficial suspiró mientras tomaba un formulario amarillento de una pila que parecía no acabarse nunca. Nombre completo de las menores. Durante los siguientes 40 minutos, Esteban respondió pregunta tras pregunta: edad, estatura, peso, color de cabello, ropa que llevaban puesta, hora exacta en que salieron de casa, destino, personas que las vieron por última vez. Cada respuesta se sentía como un martillazo en su pecho. ¿Había problemas en casa?, preguntó el oficial, sin levantar la vista del formulario. ¿Problemas? No, ningún problema. Somos una familia normal. ¿Las niñas tenían novios? ¿Problemas en la escuela? Renata apenas tiene 14 años y Camila 11. No tienen novios. ¿Alguna vez habían amenazado con irse de casa? Esteban sintió cómo la frustración crecía en su garganta. Oficial, mis hijas no se fueron de casa. Algo les pasó. Necesitamos que las busquen. El oficial finalmente levantó la vista y estudió el rostro desesperado del padre. Vamos a hacer lo que podamos, señor Álvarez. Le asignaremos el caso al capitán Fernando Ruiz. Él se pondrá en contacto con usted. Mientras Esteban lidiaba con la burocracia policial, Isabel había comenzado su propia guerra contra el tiempo. Con la ayuda de Claudia Moreno y otras vecinas, había ido esa misma mañana a una imprenta del centro de la ciudad. «Necesito 1000 copias de este volante», le dijo al empleado, mostrándole un papel donde había pegado las mismas fotografías escolares que Esteban había llevado a la policía. El volante era simple pero desgarrador. En la parte superior, con letras grandes y negras, decía: «¿Has visto a estas niñas?
Debajo de las fotos, los nombres: Camila Álvarez García, 11 años. Renata Álvarez García, 14 años. Y al final, un número de teléfono y una súplica: cualquier información, por favor llame. Su familia las está buscando. ¿Son sus hijas?, preguntó el empleado, un joven que no debía tener más de 20 años. Sí, respondió Isabel, y su voz se quebró ligeramente. Desaparecieron ayer. No se preocupe, señora. Se los tengo listos en 2 horas y no le voy a cobrar. Ese pequeño gesto de bondad hizo que Isabel llorara por primera vez desde la mañana anterior. En medio de la pesadilla, todavía existía gente buena dispuesta a ayudar. A las 12 del día, Isabel y un grupo de familiares y vecinos comenzaron a pegar los volantes por toda la colonia Jardines, en postes de luz, en paradas de camión, en las ventanas de tiendas cuyos dueños les daban permiso. Cada vez que pegaba un volante, Isabel sentía como si estuviera gritando al mundo: «Mis hijas existen, no las olviden». ¿Te imaginas tener que pegar carteles de tus propios hijos desaparecidos? Sentir que cada papel que pegas es una admisión de que algo terrible ha pasado. El capitán Fernando Ruiz llegó a la casa de los Álvarez esa misma tarde. Era un hombre alto y delgado, de unos 39 años, con el cabello negro peinado hacia atrás y una expresión seria que había desarrollado después de 15 años trabajando en casos criminales. Llevaba una libreta pequeña y un bolígrafo que no dejaba de hacer clic nerviosamente. «Señores Álvarez, soy el capitán Ruiz. Voy a estar a cargo de la investigación de sus hijas». Isabel y Esteban lo recibieron en la sala, rodeados de familiares que habían venido a acompañarlos. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. «¿Qué han encontrado hasta ahora?», preguntó Isabel antes de que el capitán se sentara. «Estamos comenzando la investigación. Necesito que me cuenten todo lo que pasó ayer, desde que las niñas se levantaron hasta que se dieron cuenta de que no habían llegado a la escuela». Durante la siguiente hora, Isabel y Esteban relataron cada detalle que podían recordar. El capitán tomaba notas constantemente, interrumpiendo de vez en cuando para hacer preguntas específicas. ¿Las niñas llevaban dinero? Camila llevaba 5 pesos para comprar un dulce en el recreo, respondió Isabel. Renata tenía 10 pesos que le había dado su papá el día anterior. ¿Conocían a alguien que tuviera carro y que pudiera haberlas visto esa mañana? Todo el barrio las conoce, dijo Esteban. Pero no puedo pensar en nadie que les haría daño. Señor Álvarez, en estos casos no siempre es alguien conocido. A veces son oportunistas que ven una oportunidad y la toman. Esas palabras fueron como un puñal para los padres. La idea de que algún extraño hubiera visto a sus hijas caminar inocentemente hacia la escuela y hubiera decidido arrebatárselas era insoportable. El capitán Ruiz organizó lo que sería la primera de muchas búsquedas oficiales. Al día siguiente, jueves 17 de octubre, 40 policías uniformados peinaron no solo la colonia Jardines, sino también las colonias vecinas: Santa Elena, Miraflores y parte del centro histórico. Tocaron puerta por puerta, preguntando si alguien había visto algo inusual el martes por la mañana. Revisaron lotes baldíos, construcciones abandonadas, canales de agua y cualquier lugar donde 2 niñas pudieran estar escondidas o retenidas. Los resultados fueron desalentadores. Nada. «Es como si se las hubiera tragado la tierra», le comentó uno de los oficiales al capitán Ruiz mientras regresaban a la comandancia esa tarde. «La gente no desaparece así como así», respondió Ruiz, pero su voz sonaba menos convencida que el día anterior. Mientras la policía realizaba su búsqueda oficial, algo extraordinario estaba pasando en las calles de Guadalajara. La historia de Camila y Renata había comenzado a extenderse más allá de su barrio. Los volantes de Isabel habían llegado a otras colonias,
llevados por personas que los habían visto y decidido ayudar a distribuirlos. En el mercado de San Juan de Dios, doña Marta, una vendedora de flores que había visto los volantes, decidió pegarlos en su puesto. «Pobres niñas», le comentó a su vecina de puesto. «Uno nunca sabe lo que puede pasar hoy en día». «¿Has oído algo?», preguntó la otra mujer. «Nada concreto, pero la gente está hablando. Algunos dicen que vieron una camioneta blanca rondando por esa colonia esa mañana. Esta información, aunque imprecisa, llegó a oídos del capitán Ruiz a través de una llamada anónima. La persona que llamó no quiso dar su nombre, pero aseguró haber escuchado a varias personas en el mercado comentar sobre una camioneta blanca». «¿Pueden describir la camioneta?», preguntó Ruiz. «No, capitán, solo dicen que era blanca y que no la habían visto antes por ahí. Era poco, pero era algo». Ruiz añadió esta información a su libreta, aunque sabía que en una ciudad como Guadalajara, buscar una camioneta blanca sin más detalles era como buscar una aguja en un pajar. Para el viernes 18 de octubre, 3 días después de la desaparición, la historia había llegado a los medios locales. Un reportero de Radio Tapatía se presentó en casa de los Álvarez para hacer una entrevista. «Señora García, ¿qué mensaje le gustaría enviarle a las personas que pueden estar escuchando?». Isabel, con la voz entrecortada pero firme, habló directamente al micrófono. «Si alguien sabe algo, por favor llame. No importa qué tan pequeño parezca. Mis niñas son buenas. Nunca le han hecho daño a nadie. Si alguien las tiene, por favor, déjelas regresar a casa. Las necesitamos». La entrevista se transmitió esa misma tarde y el teléfono de los Álvarez no dejó de sonar durante horas. Desafortunadamente, la mayoría de las llamadas eran de personas que querían expresar su apoyo, pero no tenían información útil. Sin embargo, hubo 3 llamadas que captaron la atención del capitán Ruiz. La primera fue de una mujer que aseguró haber visto a 2 niñas que coincidían con la descripción de Camila y Renata en una estación de autobuses en el centro de la ciudad el miércoles por la tarde. «Parecían perdidas», dijo la mujer. Una de ellas estaba llorando. La segunda llamada fue de un hombre que trabajaba en una gasolinera en las afueras de Guadalajara. Dijo que el martes por la noche había visto a un hombre nervioso comprando gasolina y que en el asiento trasero de su carro había visto lo que parecían ser 2 bultos tapados con una manta. La tercera llamada fue la más perturbadora. Una voz masculina, distorsionada, que solo dijo: «Dejen de buscar o va a pasar algo peor», y colgó. Era esta llamada una broma cruel de alguien que quería aprovecharse del dolor de la familia, o había alguien ahí afuera que sabía exactamente dónde estaban Camila y Renata. Ruiz decidió investigar las 3 pistas. La primera lo llevó a revisar horas de grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses, pero las imágenes eran de tan mala calidad que era imposible identificar a nadie con certeza. La segunda pista lo llevó a interrogar al empleado de la gasolinera, quien resultó ser un joven nervioso que admitió que tal vez había exagerado lo que vio porque quería ayudar. «A lo mejor no eran niñas», reconoció finalmente. «Pudo haber sido cualquier cosa». La tercera pista, la llamada amenazante, fue rastreada hasta un teléfono público en el centro de la ciudad. Para cuando la policía llegó al lugar, no había forma de saber quién había hecho la llamada. Cada pista falsa era como una puñalada para Isabel y Esteban. Cada vez que el teléfono sonaba, sus corazones se aceleraban con la esperanza de que fueran buenas noticias. Y cada vez que resultaba ser otra información sin fundamento, se sentían un poco más perdidos. Pero no se rendían. Isabel había comenzado a visitar otras familias que habían pasado por situaciones similares. En México, tristemente, no era raro que niños desaparecieran sin explicación.
Había toda una red informal de madres que se apoyaban mutuamente, que compartían estrategias de búsqueda y que se daban fuerzas para seguir adelante. La clave es no parar nunca, le aconsejó Marina, una mujer cuyo hijo había desaparecido 2 años antes. El día que dejes de buscar es el día que los olvida el mundo. Para principios de noviembre, 3 semanas después de la desaparición, la historia de las hermanas Álvarez había llegado a la televisión nacional. Un programa de investigación criminal decidió dedicar un segmento completo al caso. La noche de la transmisión, Isabel y Esteban se sentaron frente a su televisor junto con una docena de familiares y vecinos. Ver las fotografías de sus hijas en la pantalla, escuchar a un conductor hablar sobre el misterioso caso de las hermanas desaparecidas en Guadalajara, fue surreal y doloroso al mismo tiempo. Si usted tiene información sobre este caso, dijo el conductor, mirando directamente a la cámara, puede llamar al número que aparece en su pantalla. 2 familias están esperando que sus hijas regresen a casa. Esa noche, el teléfono de los Álvarez sonó más de 100 veces. Llamadas de todo el país: Monterrey, Ciudad de México, Mérida, Tijuana. Gente que había visto el programa y quería ayudar, que había tenido experiencias similares, que quería ofrecer apoyo moral o económico. Pero entre todas esas llamadas, hubo una que destacó sobre las demás. Un hombre con acento de la Ciudad de México llamó a las 2 de la mañana. Su voz sonaba nerviosa, casi aterrada. Escuché sobre las niñas en el programa, dijo. Yo creo que sé algo, pero tengo miedo. ¿Qué sabe?, preguntó Isabel, tomando el teléfono con manos temblorosas. No puedo hablar por teléfono. Hay gente peligrosa involucrada. Si quieren saber la verdad, tienen que venir a la Ciudad de México. Pero vengan solos. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabemos que no es una broma? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Su hija mayor, Renata, tiene una cicatriz pequeña en la rodilla derecha, ¿verdad? Se la hizo cuando se cayó de su bicicleta el año pasado. Isabel sintió que el mundo se detenía. Esa información nunca había aparecido en los medios. Nunca la habían mencionado en las entrevistas. Solo alguien que había visto a Renata de cerca podría saberlo. ¿Dónde están mis hijas?, susurró Isabel. Pero la línea ya estaba muerta. El hombre había colgado. ¿Era esta finalmente la pista real que habían estado esperando? ¿O era otra cruel manipulación de alguien que conocía detalles íntimos sobre las niñas? Y si era real, ¿qué significaba esa mención de gente peligrosa? El capitán Ruiz, cuando se enteró de la llamada a la mañana siguiente, tomó la decisión de que él mismo viajaría a la Ciudad de México para investigar. Pero había un problema. El hombre no había dejado forma de contactarlo, solo podían esperar a que volviera a llamar, y mientras esperaban, las preguntas se multiplicaban como pesadillas en la oscuridad de la noche. El hombre de la Ciudad de México nunca volvió a llamar. Pasaron días, después semanas, y el teléfono que había sonado constantemente durante los primeros meses después de la desaparición comenzó a quedarse en silencio más tiempo del que Isabel podía soportar. ¿Has notado cómo el silencio puede ser más aterrador que cualquier ruido? Para diciembre de 1997, 2 meses después de que Camila y Renata desaparecieran, la realidad comenzó a asentarse en la casa de los Álvarez como una niebla espesa que no se quería ir. Las búsquedas oficiales se habían reducido. El capitán Ruiz seguía asignado al caso, pero ahora solo podía dedicarle unas pocas horas a la semana, entre otros casos más recientes que demandaban atención inmediata. Esteban había regresado al trabajo en el taller mecánico, pero ya no era el mismo hombre. Sus compañeros notaron cómo sus manos, que antes eran firmes y precisas reparando motores, ahora temblaban cuando intentaba enroscar un tornillo. Su jefe, don Armando,
un hombre mayor que había conocido a las niñas desde pequeñas, le había dicho que se tomara todo el tiempo que necesitara. No te preocupes por el trabajo, Esteban. Tu familia es lo primero. Pero Esteban necesitaba trabajar. No por el dinero, aunque la familia lo necesitaba, sino porque las 8 horas en el taller eran las únicas del día en las que podía fingir, aunque fuera por momentos, que su vida seguía siendo normal. Sin embargo, incluso en el trabajo, las pesadillas lo perseguían. Cada vez que veía una camioneta blanca pasar por la calle, su corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba risas de niñas en la calle, volteaba esperando ver a sus hijas corriendo hacia él. Una tarde de enero de 1998, mientras trabajaba debajo de un suru dorado, Esteban simplemente se quebró. Sin previo aviso, comenzó a llorar tan fuerte que sus sollozos se escucharon por todo el taller. Sus compañeros corrieron hacia él, creyendo que se había lastimado, pero cuando lo vieron, entendieron que se trataba de un dolor mucho más profundo que cualquier herida física. «Se las llevaron», repetía una y otra vez. «Se llevaron a mis niñas y no sé dónde están». Don Armando tuvo que llamar a Isabel para que viniera por su esposo. Esa noche, Esteban no pudo levantarse de la cama. Al día siguiente tampoco. El doctor que vino a verlo a la casa le explicó a Isabel que su esposo estaba sufriendo de una depresión severa. «Es normal en casos como estos», dijo el médico. «El cerebro tiene formas de protegernos del dolor que no podemos procesar», pero Isabel no tenía tiempo para protegerse del dolor. Mientras su esposo se hundía en la oscuridad de su propio sufrimiento, ella sentía que tenía que ser fuerte por los dos, por sus hijas, por la posibilidad de que algún día regresaran y necesitaran una madre que no se hubiera rendido. Fue durante esos meses cuando Isabel descubrió que no estaba sola en su dolor. A través de las familias que había conocido en su búsqueda, se enteró de que existía una organización de madres de desaparecidos que se reunía cada miércoles en el centro de Guadalajara. La primera vez que asistió a una de estas reuniones, en febrero de 1998, Isabel se sintió como si hubiera encontrado su tribu. Había mujeres de todas las edades, de diferentes niveles socioeconómicos, pero todas compartían la misma mirada. Esa expresión de alguien que vive con un pedazo del alma arrancado. Marina, la mujer que le había dado consejos meses antes, la recibió con un abrazo largo y fuerte. «Aquí entendemos tu dolor», le dijo. «Nadie más puede entenderlo realmente, pero nosotras sí». En esas reuniones, Isabel aprendió sobre los derechos de las familias de desaparecidos, sobre cómo presionar a las autoridades para que no archivaran los casos, sobre cómo mantener viva la atención mediática. Pero más importante aún, aprendió que el dolor compartido era más llevadero que el dolor solitario. «No podemos traer de vuelta a nuestros hijos con lágrimas», decía la presidenta del grupo. Una mujer llamada Socorro, cuyo hijo había desaparecido 5 años antes. «Pero podemos hacer ruido hasta que alguien nos escuche». Isabel comenzó a asistir religiosamente a las marchas que organizaba el grupo. Cada 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, caminaba por las calles del centro de Guadalajara llevando una fotografía gigante de Camila y Renata. Al principio apenas podía caminar una cuadra sin llorar, pero con los meses encontró fuerza en la solidaridad de otras madres que llevaban sus propias fotografías. ¿Te imaginas caminar por las calles gritando los nombres de tus hijos desaparecidos, sabiendo que tal vez nunca obtendrás respuesta, pero sin poder dejar de hacerlo? Para 1999, 2 años después de la desaparición, algo extraño había comenzado a suceder con el caso de las hermanas Álvarez. En ausencia de hechos concretos, la gente había comenzado a llenar los vacíos con sus propias teorías y avistamientos. El primer avistamiento
llegó a través de una llamada a la radio. Una mujer de Puerto Vallarta aseguró haber visto a dos niñas que coincidían con la descripción de Camila y Renata en el mercado de la ciudad. «Estaban con una pareja mayor», dijo la mujer. «La niña más pequeña me miró directamente y juro que vi tristeza en sus ojos, como si quisiera decirme algo». Isabel y el capitán Ruiz viajaron inmediatamente a Puerto Vallarta. Pasaron 3 días mostrando fotografías de las niñas en mercados, plazas y escuelas. Hablaron con decenas de personas, pero nadie pudo confirmar el avistamiento de manera convincente. «Señora», le dijo Ruiz a Isabel durante el viaje de regreso, «va a escuchar muchas historias como esta. La gente quiere ayudar, pero a veces la imaginación llena los espacios que la memoria no puede llenar». Pero los avistamientos no pararon. En los siguientes meses llegaron reportes de Tijuana, Cancún, Oaxaca y hasta de Los Ángeles, California. Cada reporte encendía una llama de esperanza en el corazón de Isabel, y cada investigación que resultaba en nada la sumía más profundo en la desesperación. Esteban, que había mejorado ligeramente con medicamentos y terapia, acompañó a su esposa a algunos de estos viajes, pero cada decepción lo hacía retroceder más en su recuperación. «¿Y si están muertas, Isabel?», le preguntó una noche después de regresar de Mérida, donde habían perseguido otro avistamiento falso. «¿Y si llevamos años buscando fantasmas?». «No digas eso», respondió Isabel con firmeza. «Hasta que no vea sus cuerpos, mis hijas están vivas». Esta diferencia en cómo procesaban el duelo comenzó a crear una grieta en el matrimonio. Esteban necesitaba llorar a sus hijas, encontrar una forma de hacer las paces con la posibilidad de que estuvieran muertas. Isabel necesitaba seguir buscando, seguir creyendo, seguir luchando. Para el año 2000, 3 años después de la desaparición, la historia de Camila y Renata había adquirido una vida propia en Guadalajara. Se había convertido en una de esas leyendas urbanas que la gente cuenta en voz baja, añadiendo detalles que no existían y teorías que nadie podía comprobar. En las escuelas, los niños se contaban versiones distorsionadas de la historia. Algunos decían que las hermanas habían sido vendidas a una red de tráfico de órganos. Otros aseguraban que habían huido porque sus padres las maltrataban. Los más fantasiosos inventaban historias sobre avistamientos en barcos en el Pacífico o en casas de ricos en otros países. Cada versión falsa de la historia era como una bofetada para Isabel. ¿Cómo había llegado el dolor más profundo de su vida a convertirse en entretenimiento para extraños? Pero también había algo positivo en esta atención constante. Mantenía el caso vivo en la memoria colectiva. Periodistas de diferentes medios seguían contactando a la familia para hacer reportajes de seguimiento. Cada año, en el aniversario de la desaparición, aparecían artículos en periódicos locales preguntando: ¿qué pasó con las hermanas Álvarez? El capitán Ruiz, que había sido promovido a comandante, seguía asignado oficialmente al caso, aunque reconocía que las pistas concretas se habían agotado años antes. «El caso sigue abierto», le aseguró a Isabel durante una de sus visitas anuales a su oficina. «Pero necesitamos algo nuevo, algo que no hayamos visto antes». En 2003, 6 años después de la desaparición, llegó algo que parecía ser exactamente eso, algo nuevo. Una mujer llamada Patricia se presentó en la comandancia asegurando que había información crucial sobre el caso. Dijo que había trabajado como empleada doméstica en casa de una familia adinerada de Guadalajara y que había escuchado conversaciones que podrían estar relacionadas con la desaparición de las niñas. El señor de la casa recibía llamadas telefónicas extrañas, explicó Patricia. Hablaba de los paquetes y de envíos al norte.
Una vez lo escuché decir algo sobre las niñitas de jardines. El comandante Ruiz interrogó a Patricia durante horas. Su historia era detallada y específica. Mencionaba nombres, direcciones, fechas. Parecía creíble. La investigación de esta nueva pista llevó a la policía a investigar a una familia prominente de Guadalajara con conexiones políticas y empresariales. Durante semanas siguieron discretamente a los miembros de esta familia, revisaron sus antecedentes, investigaron sus finanzas. Isabel se permitió sentir esperanza nuevamente. Después de años de callejones sin salida, finalmente parecían estar cerca de una respuesta real. Pero después de un mes de investigación exhaustiva, descubrieron que Patricia había inventado toda la historia. Era una mujer con problemas mentales que había construido una fantasía elaborada, mezclando detalles reales del caso que había leído en periódicos con invenciones de su propia imaginación. ¿Por qué?, le preguntó Isabel a Patricia durante una confrontación en la comandancia. ¿Por qué nos hiciste esto? Patricia, con lágrimas en los ojos, respondió: porque quería ayudar, porque me dolía ver su sufrimiento en la televisión. Pensé que si inventaba algo creíble, la policía buscaría más fuerte y tal vez encontrarían a sus niñas de verdad. Era una lógica retorcida, pero nacida de un deseo genuino de ayudar. Sin embargo, el daño estaba hecho. Esta falsa pista había consumido recursos policiales limitados y había sembrado más dudas sobre la credibilidad de futuros testimonios. Para 2005, 8 años después de la desaparición, Esteban había encontrado una forma frágil de estabilidad emocional, trabajando en un taller diferente y asistiendo a terapia grupal para padres de familia en duelo. Había aprendido a vivir con la incertidumbre, aunque nunca había aprendido a estar en paz con ella. Isabel, por su parte, se había convertido en una figura conocida en los círculos de activistas por los derechos humanos en Jalisco. Su fotografía aparecía regularmente en periódicos locales, no solo en relación al caso de sus hijas, sino como vocera de otras familias con casos similares. Había ayudado a formar una organización formal llamada Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, que brindaba apoyo legal y emocional a familias en situaciones similares. Su casa se había convertido en un refugio informal donde otras madres venían a llorar, a planificar estrategias de búsqueda o simplemente a sentirse comprendidas. Isabel se convirtió en la madre de todos nosotros. Diría años después Marina, la mujer que la había recibido en su primera reunión. Pero a pesar de todo este trabajo, a pesar de convertirse en una voz respetada en la lucha por los desaparecidos, Isabel nunca dejó de ser, en el fondo, una madre buscando desesperadamente a sus hijas. En 2008, 11 años después de la desaparición, recibió una llamada que la hizo recordar la llamada misteriosa de la Ciudad de México de 1997. Una voz femenina, joven, nerviosa. Señora García, yo sé algo sobre sus hijas. ¿Quién habla? No puedo decirle mi nombre, pero trabajé en un lugar donde vi cosas que no debería haber visto. El corazón de Isabel se aceleró, pero años de falsas esperanzas le habían enseñado a ser cautelosa. ¿Qué vio? Había fotografías de muchas niñas, y reconocí a sus hijas por los carteles que ha puesto todos estos años. ¿Dónde están ahora? No sé, pero sé quién las tenía cuando eran pequeñas, y sé que lo que les pasó no fue lo que la gente piensa. Hubo un silencio largo. ¿Qué quiere decir? Ellas no están muertas, señora García, pero tampoco están libres. La línea se cortó, dejando a Isabel con más preguntas que respuestas y con una revelación que cambiaría todo lo que había creído durante más de una década.
¿Qué significaba esas palabras crípticas? ¿Quién era esta mujer misteriosa? Y después de 11 años de búsqueda infructuosa, ¿podía Isabel permitirse creer una vez más que había esperanza? Pero esta vez había algo diferente en la voz de la mujer, algo que no había estado presente en las llamadas falsas anteriores. Terror genuino. El 15 de marzo de 2021, exactamente 24 años después de aquel martes que cambió todo, el mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado en 1997. La pandemia había mantenido a la gente encerrada en sus casas durante meses, pero la vida lentamente comenzaba a regresar a las calles de Guadalajara. ¿Quién hubiera pensado que después de tanto tiempo la tierra misma revelaría sus secretos? Isabel García tenía ahora 60 años. Su cabello, que en 1997 era completamente negro, estaba salpicado de canas que había dejado de teñirse hacía años. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de décadas de lágrimas, pero también de una determinación que nunca había flaqueado. Seguía viviendo en la misma casa de la colonia Jardines, en el mismo cuarto que había compartido con Esteban, hasta que él murió de un infarto 5 años antes. Esa mañana de marzo, Isabel estaba preparando su desayuno cuando sonó su teléfono celular. Era un número que no reconocía, pero después de 24 años recibiendo llamadas sobre sus hijas, había aprendido a contestar siempre. Bueno, señora García, habla el detective Morales de la Fiscalía de Jalisco. Isabel sintió ese familiar apretón en el estómago que siempre experimentaba cuando la policía la llamaba. Sí, soy yo. ¿Pasó algo? Señora, necesito que venga a la fiscalía lo más pronto posible. Hemos encontrado algo relacionado con el caso de sus hijas. Las palabras golpearon a Isabel como un rayo. Después de tantos años de silencio oficial, de casos archivados y desarchivados, de nuevos detectives que revisaban expedientes viejos sin encontrar nada nuevo, esta llamada se sintió diferente. ¿Qué encontraron? Prefiero explicárselo en persona, señora. ¿Puede venir esta mañana? Una hora después, Isabel estaba sentada frente al detective Morales, un hombre joven que no debía tener más de 35 años. Sobre su escritorio había 2 bolsas de evidencia de plástico transparente, y dentro de cada bolsa, Isabel pudo ver algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Mochilas. 2 mochilas pequeñas, sucias y deterioradas, pero inconfundiblemente familiares. ¿Las reconoce?, preguntó el detective con voz suave. Isabel no pudo hablar, solo asintió, mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Una era azul marino con flores rosadas bordadas en la esquina superior derecha. La otra era roja con una imagen de una mariposa que ya estaba descolorida. Las había comprado ella misma en el mercado de San Juan de Dios justo antes de que comenzara el ciclo escolar de 1997. ¿Dónde las encontraron?, logró preguntar finalmente. El detective Morales abrió una carpeta y sacó varias fotografías de la escena donde habían sido encontradas. Ayer por la mañana, una cuadrilla de trabajadores estaba excavando en un terreno que va a convertirse en un centro comercial. Está ubicado en la colonia Santa Elena, aproximadamente a 8 cuadras de su casa. Isabel estudió las fotografías. Mostraban un terreno baldío que había sido usado como estacionamiento durante años. En las imágenes se podía ver a los trabajadores con sus palas y picos y un hoyo en la tierra de aproximadamente 1,5 metros de profundidad. El supervisor de la obra nos llamó inmediatamente cuando vieron las mochilas. Sabía del caso por toda la publicidad que ha tenido a lo largo de los años.
¿Te imaginas la mezcla de alivio y terror que debe sentir una madre al ver los objetos de sus hijas después de 24 años? La esperanza y el miedo luchando en su corazón al mismo tiempo. ¿Había algo más?, preguntó Isabel temiendo la respuesta. No, solo las mochilas. Las examinamos exhaustivamente toda la tarde de ayer y esta mañana temprano. No había restos humanos en el área. Isabel no sabía si sentirse aliviada o más preocupada por esta información. El detective abrió cuidadosamente la primera bolsa de evidencia. Necesito que me ayude a identificar el contenido, señora García. Entiendo que debe ser muy difícil, pero cualquier detalle que pueda recordar nos ayudará en la investigación. La primera mochila era la de Camila. El detective sacó los objetos uno por uno, colocándolos sobre el escritorio con cuidado extremo. Primero salió un cuaderno de pasta dura, verde claro, con esquinas dobladas por el uso. Isabel recordaba haberlo comprado porque Camila había insistido en que quería un cuaderno de niña grande como el de su hermana mayor. «Este es el cuaderno de matemáticas de Camila», dijo Isabel tocando la bolsa de plástico con dedos temblorosos. Siempre se quejaba de las matemáticas. El detective abrió el cuaderno cuidadosamente. Las páginas estaban manchadas por la humedad y la tierra, pero la letra redonda y cuidadosa de una niña de 11 años aún era legible en muchas páginas. En la primera página, con lápiz ya descolorido, estaba escrito: Camila Álvarez García, Quinteguno B, Matemáticas. Debajo había dibujado una carita sonriente y un corazón pequeño. Isabel tuvo que apartar la vista. Después de tantos años, ver la letra de su hija era como escuchar su voz nuevamente. El siguiente objeto fue una caja de colores marca Prismacolor, de 12 piezas. Solo quedaban 8 colores dentro. Los otros 4 espacios estaban vacíos. Isabel recordaba perfectamente cuáles faltaban: el rojo, el azul, el verde y el amarillo, los favoritos de Camila. «Siempre se le perdían los colores», murmuró Isabel. «Los prestaba a sus compañeros y se olvidaba de pedírselos de vuelta». Después salió una fotografía familiar, pequeña y rectangular, del tipo que se imprimía en las farmacias en los años 90. Mostraba a la familia completa en el jardín de su casa: Isabel, Esteban, Camila y Renata. Todos sonriendo, abrazados, ajenos al futuro que los esperaba. Isabel recordaba exactamente cuándo se había tomado esa foto. El cumpleaños de Camila el año anterior, en octubre de 1996. Esteban había comprado una cámara desechable especialmente para la ocasión. El último objeto de la mochila de Camila fue lo que más impacto causó en Isabel: una pequeña libreta de direcciones de color rosa, con un candado diminuto que ya no funcionaba. Era el diario secreto de Camila, donde escribía sus pensamientos más íntimos. El detective la abrió con cuidado extremo. La mayoría de las páginas estaban dañadas por la humedad, pero algunas entradas aún eran legibles. 10 de octubre de 1997. Mañana es mi cumpleaños y espero que mi papá me regale la bicicleta que le pedí. Renata dice que tal vez sí, porque me he portado muy bien en la escuela. Isabel se cubrió la boca con las manos. Camila nunca llegó a ver su cumpleaños número 12. La segunda mochila era de Renata y contenía objetos que reflejaban la personalidad más madura de la hermana mayor. Su cuaderno principal era de español y literatura, y las páginas mostraban no solo las tareas asignadas, sino también poemas cortos que Renata escribía en los márgenes. Siempre había sido la más artística de las dos hermanas. «Quería ser escritora cuando fuera grande», le dijo Isabel al detective. «Siempre estaba inventando historias». También había una pequeña agenda escolar donde Renata anotaba sus tareas y compromisos. La última entrada era del 14 de octubre de 1997,
Un día antes de la desaparición. Mañana ensayo del Festival de Día de Muertos. No olvidar traer el disfraz. Pero el objeto más intrigante de la mochila de Renata fue una carta a medio escribir, dirigida a alguien llamado A. El detective leyó en voz alta los fragmentos que se podían descifrar. Querido A, he estado pensando en lo que me dijiste el otro día. No sé si debo contarle a mis papás porque me dijiste que era un secreto. Pero me siento mal guardando secretos tan grandes. Si realmente es verdad lo que dices sobre... El resto de la carta estaba demasiado dañado para ser legible. ¿Tiene idea de quién podría ser esta persona A? Preguntó el detective. Isabel frunció el ceño, tratando de recordar. Renata tenía algunos amigos en la escuela, pero no recuerdo a nadie cuyo nombre empezara con A, y nunca me mencionó ningún secreto. ¿Qué secreto podría haber estado guardando Renata? ¿Y quién era esta misteriosa persona que se lo había confiado? El detective explicó que las mochilas serían sometidas a análisis forenses más detallados. Vamos a buscar huellas dactilares, ADN, cualquier evidencia que pueda decirnos quién las enterró y cuándo. También vamos a analizar la tierra del sitio para ver si podemos determinar exactamente cuánto tiempo estuvieron ahí. ¿Qué significa esto?, preguntó Isabel. ¿Que alguien las mató y enterró solo las mochilas? ¿O que están vivas en algún lado y alguien quiso deshacerse de la evidencia? Todavía no lo sabemos, señora García, pero le prometo que vamos a investigar esto exhaustivamente. Isabel salió de la fiscalía ese día con más preguntas que respuestas, pero también con algo que no había tenido en 24 años. Evidencia física tangible de que sus hijas habían existido, de que no se las había tragado la tierra sin dejar rastro. Esa noche, sola en su casa, Isabel sostuvo las fotografías de las mochilas y lloró como no había llorado en años. No eran lágrimas solo de tristeza, sino también de una extraña forma de alivio. Después de décadas preguntándose si estaba loca, si sus hijas realmente habían existido o si todo había sido un sueño horrible, tenía prueba de que habían sido reales. Al día siguiente, la noticia del hallazgo apareció en todos los medios locales. Encuentran mochilas de niñas desaparecidas hace 24 años, decían los titulares. El teléfono de Isabel comenzó a sonar constantemente otra vez, como en los primeros días después de la desaparición. Reporteros, investigadores privados, personas que aseguraban tener información nueva sobre el caso. Pero también algo que Isabel no esperaba. Llamadas de personas que habían trabajado o vivido cerca del terreno donde se encontraron las mochilas. Una de estas llamadas sería particularmente reveladora. Señora García, dijo una voz masculina mayor, soy Rubén Castillo. Trabajé como velador en ese estacionamiento durante 10 años, desde 1999 hasta 2009. ¿Sí? Quería decirle que siempre sospeché que algo raro pasaba ahí. Había noches en que veía gente excavando en el terreno. Cuando les preguntaba qué hacían, me decían que estaban buscando tuberías rotas o cables. Pero nunca me convenció. ¿Por qué no reportó eso antes? Porque no tenía pruebas, señora, y porque la gente que venía parecía peligrosa. Me daba miedo hacer preguntas. Esta información agregó una nueva dimensión al misterio. ¿Quién había estado excavando en ese terreno durante años? ¿Y por qué? Pero la revelación más sorprendente llegó una semana después, cuando los análisis forenses preliminares estuvieron listos. El detective Morales llamó a Isabel para darle los resultados. Señora García, tenemos información importante. Según nuestros análisis, las mochilas fueron enterradas aproximadamente entre 2003 y 2005, no en 1997. Isabel sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. ¿Qué significa eso?
Significa que alguien tuvo las mochilas durante 6 u 8 años antes de enterrarlas. La pregunta ahora es, ¿dónde estuvieron durante todo ese tiempo? Y más importante aún, ¿qué pasó en 2003 o 2005 que hizo que alguien decidiera deshacerse de ellas? Esta revelación cambiaba completamente la línea de tiempo del caso. No solo había alguien ahí afuera que sabía qué les había pasado a Camila y Renata, sino que esa persona había guardado sus pertenencias durante años antes de tomar la decisión de enterrarlas. Pero ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Y qué había pasado entre 2003 y 2005 que había motivado a alguien a finalmente deshacerse de esta evidencia? La respuesta a estas preguntas estaba enterrada no solo en la tierra de Guadalajara, sino en los secretos que alguien había guardado durante casi un cuarto de siglo. La pregunta que más atormentaba a Isabel, después del hallazgo de las mochilas, era también la más obvia. ¿Por qué enterrar solo las mochilas? Si alguien había lastimado a sus hijas, ¿por qué no enterrar también los cuerpos en el mismo lugar? Y si estaban vivas, ¿por qué deshacerse de objetos que podrían ser evidencia incriminatoria años después? ¿No era más lógico quemarlas o tirarlas en algún basurero donde nunca las encontrarían? El detective Morales había pasado noches enteras haciéndose las mismas preguntas. En sus 15 años como investigador, había visto muchos casos de desaparición, pero nunca uno donde la evidencia apareciera de esta manera tan selectiva y después de tanto tiempo. «Es como si alguien quisiera que las encontráramos», le comentó a su colega, la detective Herrera, mientras revisaban el expediente. Pero no quería darnos todas las respuestas. «O tal vez quería mandarnos un mensaje», sugirió Herrera. Algo como, sé que las están buscando, pero nunca van a encontrar lo que realmente importa. Fue esta línea de pensamiento la que llevó a los investigadores a profundizar en la historia del terreno donde habían aparecido las mochilas. Lo que descubrieron los inquietó profundamente. El terreno había pertenecido originalmente a una familia llamada Los Vega, que lo había usado como estacionamiento privado desde principios de los años 90. Pero según los registros oficiales, en 1998 el terreno había sido vendido a una empresa llamada Construcciones del Bajío S.A.D.C. Ito. Cuando los investigadores trataron de rastrear esta empresa, descubrieron que había sido disuelta en 2006, justo en el período cuando las mochilas habían sido enterradas. Los registros mostraban que la empresa había sido creada específicamente para comprar varios terrenos en diferentes partes de Guadalajara, pero nunca había construido nada en ninguno de ellos. «Es una empresa fantasma», explicó Morales a Isabel durante una de sus reuniones semanales. «Se creó para lavar dinero o para esconder la identidad real de los compradores». Pero lo más inquietante vino cuando comenzaron a investigar qué tipo de actividades habían tenido lugar en el terreno durante los años que estuvo bajo control de Construcciones del Bajío. Rubén Castillo, el exvelador que había llamado a Isabel, accedió a reunirse con los detectives para proporcionar más detalles sobre lo que había observado durante sus años trabajando ahí. «No era solo gente excavando», les explicó en una entrevista formal en la fiscalía. «Había reuniones nocturnas, carros que llegaban muy tarde, se quedaban unas horas y se iban antes del amanecer». «¿Qué tipo de carros?», preguntó Herrera. «Carros caros, BMWs, Mercedes, camionetas Suburban negras. No eran carros de gente común». «¿Escuchó alguna vez de qué hablaban?» Rubén se movió incómodo en su silla. «Mire, detective, yo hacía mi trabajo y me iba. No hacía preguntas porque me pagaban bien por no hacer preguntas, pero a veces no podía evitar escuchar cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Hablaban de mercancía, de envíos al norte, de clientes especiales, y a veces
A veces mencionaban niños. El silencio que siguió a estas palabras fue sepulcral. Isabel, que había insistido en estar presente durante la entrevista, sintió que se le helaba la sangre. ¿Escuchó alguna vez nombres específicos?, preguntó Morales con voz controlada. Algunos. Había un tipo al que todos le decían el patrón, y había una mujer que venía ocasionalmente, le decían la doctora. Pero nunca supe sus nombres reales. ¿Te imaginas descubrir que el lugar donde encontraron las mochilas de tus hijas había sido utilizado como punto de encuentro para actividades criminales durante años? Esta información llevó a los investigadores a revisar archivos de casos de crimen organizado de principios de los 2000. Lo que encontraron los hizo entender que estaban lidiando con algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado inicialmente. Entre 2000 y 2005 había habido varios casos documentados de redes de tráfico de personas en Jalisco. Algunas de estas redes se especializaban en niños y adolescentes que eran vendidos para adopciones ilegales, trabajo forzado o, peor aún, para redes de explotación sexual. La mayoría de estas organizaciones habían sido desmanteladas entre 2005 y 2007, coincidiendo exactamente con el período cuando las mochilas fueron enterradas. Es posible que alguien haya enterrado las mochilas como una forma de eliminar evidencia cuando se dieron cuenta de que las autoridades se estaban acercando a su organización, teorizó Herrera. Pero, mientras los investigadores seguían estas pistas relacionadas con crimen organizado, un descubrimiento completamente diferente estaba a punto de cambiar toda la dirección de la investigación. La detective Sandra Vázquez, especialista en análisis de documentos, había estado trabajando meticulosamente en restaurar y descifrar todo el contenido legible de los cuadernos encontrados en las mochilas. Usando técnicas modernas de digitalización y amplificación, había logrado recuperar texto que había sido invisible a simple vista durante la inspección inicial. El breakthrough vino cuando logró descifrar completamente la carta que Renata había estado escribiendo a la misteriosa persona A. Detective Morales lo llamó emocionada una tarde de abril. Necesita ver esto inmediatamente. Cuando Morales llegó al laboratorio, Vázquez había proyectado la carta restaurada en una pantalla grande. El texto ahora era completamente legible. La carta completa decía: «Querido A, he estado pensando en lo que me dijiste el otro día. No sé si debo contarle a mis papás porque me dijiste que era un secreto, pero me siento mal guardando secretos tan grandes. Si realmente es verdad lo que dices sobre lo que pasa en tu casa, creo que deberíamos decirle a alguien. No me parece bien que los adultos hagan esas cosas con los niños, aunque sean niños que no conocemos. Mi maestra dice que cuando algo nos hace sentir mal en el estómago, probablemente es porque está mal, y esto me hace sentir muy mal. Ya sé que me dijiste que tu papá se va a meter en problemas si alguien se entera, pero tal vez los problemas van a ser peores si nadie hace nada. Voy a hablar con Camila para ver qué piensa ella. Tal vez entre las tres podemos decidir qué hacer. Escríbeme pronto. Tu amiga Renata». El silencio en el laboratorio fue total. Esta carta cambiaba completamente la naturaleza del caso. Renata sabía algo, murmuró Morales. Y aparentemente Camila también iba a enterarse. ¿Pero quién es A?, preguntó Vázquez. Morales tomó su teléfono inmediatamente y llamó a Isabel. «Señora García, necesito que venga a la fiscalía ahora mismo. Hemos encontrado algo muy importante». Una hora después, Isabel estaba leyendo la carta restaurada de su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Reconoce algo de lo que dice Renata?», preguntó Morales gentilmente. «¿Alguna pista sobre quién podría ser esta persona A?». Isabel leyó la carta varias veces,
tratando de recordar cualquier detalle de los días previos a la desaparición. Renata había estado actuando un poco extraña las últimas semanas antes de que pasara, admitió finalmente. Estaba más callada de lo normal, y varias veces la sorprendí escribiendo cartas que luego escondía. ¿Mencionó alguna vez problemas en casa de algún amigo? No directamente. Pero recuerdo que una vez me preguntó qué debía hacer si se enteraba de que alguien estaba lastimando a otros niños. Le pregunté por qué me hacía esa pregunta, y me dijo que era para un proyecto de la escuela sobre situaciones difíciles. Morales y su equipo pasaron los siguientes días revisando meticulosamente las listas de compañeros de clase de Renata, buscando a alguien cuyo nombre empezara con A. Encontraron 3 posibilidades: Andrea Molina, una compañera de clase; Arturo Sánchez, un niño de 6º grado que vivía en el mismo barrio; y Alejandro Vega, hijo de los propietarios originales del terreno donde habían sido encontradas las mochilas. La última posibilidad hizo que se les erizara la piel. «¿No les parece demasiada coincidencia?», comentó Herrera. El terreno pertenecía a los Vega, y había un niño Vega en la escuela de Renata. Decidieron comenzar su investigación con Alejandro Vega, ahora un hombre de 38 años que trabajaba como contador en una empresa de la ciudad. Cuando lo contactaron para una entrevista, Alejandro accedió inmediatamente a reunirse con ellos. No parecía nervioso o evasivo, lo cual inicialmente los tranquilizó. «Por supuesto que recuerdo a Renata», les dijo durante la entrevista. «Éramos amigos. Estaba en mi clase de inglés». ¿Recuerda haber tenido alguna conversación específica con ella sobre problemas en su casa? Alejandro frunció el ceño como si tratara de recordar. Renata era muy madura para su edad. A veces hablábamos de cosas serias, pero no recuerdo nada específico sobre problemas en mi casa. ¿Su familia tenía algún tipo de negocio que involucrara niños? ¿Cómo qué? Guardería, escuela, cualquier cosa donde hubiera contacto regular con menores. Alejandro negó con la cabeza, pero algo en su expresión había cambiado ligeramente. No. Mi papá trabajaba en bienes raíces y mi mamá era ama de casa. Los investigadores decidieron profundizar en la historia de la familia Vega. Lo que descubrieron los sorprendió y los inquietó a partes iguales. Ramón Vega, el padre de Alejandro, había muerto en un accidente automovilístico en 2004. Pero antes de su muerte, había estado bajo investigación por parte de las autoridades fiscales por transacciones sospechosas relacionadas con sus propiedades. Más importante aún, encontraron que en 1998, un año después de la desaparición de las niñas, una empleada doméstica de la familia Vega había reportado a los servicios sociales que había visto cosas extrañas en la casa, pero había retirado su denuncia pocos días después sin explicación. «Necesitamos encontrar a esa empleada doméstica», dijo Morales. «Y necesitamos hablar otra vez con Alejandro, pero esta vez de manera oficial». Cuando intentaron contactar a Alejandro nuevamente, descubrieron que había renunciado a su trabajo el día después de su entrevista con ellos y había dejado su apartamento sin dejar dirección de contacto. Su repentina desaparición solo confirmó las sospechas de los investigadores. Alejandro Vega sabía mucho más de lo que había admitido sobre la desaparición de Camila y Renata. Pero ahora tenían que encontrarlo antes de que desapareciera completamente, llevándose consigo los secretos que había guardado durante 24 años. ¿Qué había visto realmente Renata en casa de los Vega? ¿Y qué papel había jugado Alejandro en los eventos que llevaron a la desaparición de las hermanas? La respuesta a estas preguntas estaba ahora en manos de un hombre que había huido al darse cuenta de que, después de más de 2 décadas, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz.
La desaparición de Alejandro Vega había convertido lo que parecía ser finalmente una respuesta en una nueva interrogante aún más inquietante. Durante las siguientes semanas, los investigadores desplegaron todos los recursos disponibles para encontrarlo. Pero Alejandro se había desvanecido con la misma eficiencia misteriosa con la que habían desaparecido Camila y Renata 24 años antes. Es posible que algunas personas tengan la habilidad de borrarse del mundo cuando la verdad se acerca demasiado. El detective Morales había puesto alertas en aeropuertos, centrales de autobuses y cruces fronterizos. Había contactado a familiares de Alejandro en otros estados, había revisado sus cuentas bancarias, sus redes sociales, cualquier rastro digital que pudiera indicar dónde se había ido. Pero Alejandro Vega había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Es como si hubiera estado preparándose para este momento durante años, le comentó a Isabel durante una de sus reuniones. Tenía todo planeado, dinero en efectivo, documentos preparados, una ruta de escape. Isabel, sentada frente al escritorio del detective, sostenía en sus manos la fotografía familiar que habían encontrado en la mochila de Camila. Durante estos meses desde el hallazgo, esa fotografía se había convertido en su objeto más preciado, más valioso que cualquier joya o recuerdo familiar. ¿Cree que él las mató?, preguntó Isabel con voz quebrada. Morales suspiró profundamente. Después de meses investigando el caso, había llegado a conocer bien a Isabel y sabía que merecía honestidad completa, aunque fuera dolorosa. No lo sé, señora García. La carta de Renata sugiere que Alejandro estaba involucrado en algo, pero no sabemos exactamente qué. Pudo haber sido un testigo, un cómplice o algo peor. Mientras tanto, los forenses habían terminado sus análisis exhaustivos de las mochilas y su contenido. Los resultados fueron tanto reveladores como frustrantes. Habían encontrado huellas dactilares de múltiples personas en las mochilas, pero debido al tiempo transcurrido y las condiciones en las que habían estado enterradas, muchas de las huellas estaban demasiado deterioradas para ser útiles. Las únicas huellas completamente identificables eran las de Camila, Renata e Isabel. Sin embargo, habían encontrado algo más intrigante: fibras textiles que no pertenecían a la ropa que las niñas llevaban puesta el día de su desaparición. Estas fibras provenían de una alfombra cara, del tipo que se usaba en casas de lujo en los años 90. Las fibras coinciden con las muestras que tomamos de la casa de los Vega, explicó la especialista forense, la doctora Ramírez. Pero eso no es suficiente para probar nada legalmente. Las niñas podrían haber visitado la casa en algún momento inocente. Además, el análisis de la tierra donde habían estado enterradas las mochilas confirmó que habían estado ahí entre 8 y 10 años, no desde 1997. Esto significaba que alguien las había guardado durante aproximadamente 15 años antes de decidir enterrarlas. ¿Por qué esperaría tanto tiempo?, se preguntaba constantemente Isabel. ¿Y por qué enterrarlas justo cuando ya parecían estar a salvo del descubrimiento? La respuesta podría estar relacionada con la muerte de Ramón Vega en 2004. Los investigadores habían descubierto que Ramón había estado enfermo de cáncer durante los meses previos a su accidente automovilístico. Era posible que, sabiendo que iba a morir, hubiera confesado algo a su hijo Alejandro, o le hubiera dado instrucciones sobre qué hacer con cierta evidencia que había estado guardando. La empleada doméstica que había hecho el reporte en 1998, una mujer llamada Rosa Méndez, finalmente fue localizada en un pueblo pequeño en Michoacán, donde vivía con su hija. Cuando los investigadores la contactaron, accedió a hablar, pero lo que les contó fue fragmentario y perturbador. Trabajé en casa de los Vega durante 3 años.
les explicó por teléfono. Don Ramón parecía un hombre normal durante el día, pero por las noches era diferente. ¿Qué quiere decir con diferente? Llegaba gente a la casa, gente que no parecía de bien, y a veces había niños que no conocía, niños que no vivían ahí. ¿Por qué retiró su denuncia en 1998? Rosa guardó silencio durante varios segundos. Porque me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, algo malo le pasaría a mi hija. Tenía miedo. ¿Vio alguna vez a dos niñas específicas, Camila y Renata Álvarez? No puedo estar segura. Había muchos niños diferentes en momentos diferentes, pero había una niña mayor que parecía muy triste. Siempre estaba escribiendo en un cuaderno pequeño. Esta descripción coincidía perfectamente con Renata y su costumbre de escribir constantemente en sus diarios. Pero cuando los investigadores le pidieron a Rosa que viniera a Guadalajara para hacer una declaración formal y posiblemente identificar fotografías, ella se negó rotundamente. «Ya hice suficiente», dijo. «No voy a arriesgar a mi familia otra vez. Esa gente puede estar muerta, pero sus amigos no». Esta referencia a amigos sugería que Ramón Vega no había estado trabajando solo, sino como parte de una red más grande. Pero sin más testigos dispuestos a hablar, los investigadores se encontraron en otro callejón sin salida. A medida que pasaban los meses y las pistas se agotaban una por una, Isabel comenzó a enfrentar una realidad que había evitado durante 24 años. Tal vez nunca sabría con certeza qué les había pasado a sus hijas. El caso había sido oficialmente reabierto, clasificado como homicidio múltiple con base en la evidencia circunstancial y el tiempo transcurrido. Pero reabrir un caso no era lo mismo que resolverlo. «Hemos hecho todo lo que podemos con la evidencia disponible», le explicó el fiscal a Isabel durante una reunión en julio de 2021. «Pero 24 años es mucho tiempo. Los testigos mueren, las pruebas se deterioran, los recuerdos se vuelven menos confiables». Isabel asintió, pero por dentro se sentía desgarrada entre el alivio de finalmente tener reconocimiento oficial de que sus hijas probablemente habían sido asesinadas y la frustración de estar tan cerca de la verdad, pero sin poder alcanzarla completamente. En agosto de 2021, 5 meses después del hallazgo de las mochilas, Isabel tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Decidió regresar al terreno donde habían sido encontradas. No le dijo a nadie que iba. Simplemente tomó un taxi una tarde y le pidió al conductor que la llevara a la colonia Santa Elena, a la dirección donde ahora se levantaba una estructura a medio construir del centro comercial. La construcción había sido suspendida indefinidamente después del hallazgo de las mochilas, mientras las autoridades determinaban si había más evidencia enterrada en el sitio. El terreno estaba rodeado por una cerca de metal corrugado con letreros que advertían «Prohibido el paso, escena del crimen». Isabel se quedó parada afuera de la cerca durante más de una hora, observando el hoyo parcialmente cubierto donde habían aparecido las pertenencias de sus hijas. No lloraba. Ya no tenía más lágrimas. Solo se quedó ahí, tratando de sentir alguna conexión con Camila y Renata, alguna señal de que habían estado realmente ahí en algún momento. Un vecino del área, un hombre mayor que había estado regando su jardín, se acercó a ella. «¿Usted es la mamá de las niñitas?», le preguntó con gentileza. Isabel asintió. «Lo siento mucho, señora. Toda la colonia ha estado hablando del caso. Es terrible lo que pasó. ¿Usted vivía aquí en los años 90? Sí, desde 1985. Recuerdo cuando este era solo un terreno baldío. Después lo convirtieron en estacionamiento. ¿Recuerda algo extraño de esa época?» El hombre se quedó pensativo.
Ahora que lo menciona, sí. Había mucho movimiento nocturno, carros que venían y se iban. Pensábamos que tal vez estaban usando el lugar para reuniones de negocios o algo así, pero nunca imaginamos. Isabel le agradeció y se quedó un rato más, hasta que el sol comenzó a ponerse. Cuando finalmente se fue, se llevó consigo una sensación extraña de cierre parcial. No tenía respuestas, pero tenía algo que no había tenido durante 24 años. Un lugar específico donde había estado parte de sus hijas. En septiembre de 2021, un año después del hallazgo, Isabel recibió una llamada inesperada. Era de una mujer joven que se identificó como periodista de investigación. Señora García, he estado investigando el caso de sus hijas. Creo que he encontrado información que podría interesarle. ¿Qué tipo de información? Prefiero hablar en persona. ¿Podríamos reunirnos? Isabel, después de tantas falsas esperanzas, había desarrollado un escepticismo saludable hacia este tipo de llamadas. Pero algo en la voz de la mujer la convenció de acceder a la reunión. La periodista, una mujer de unos 30 años, llamada Sofía Herrera, llegó a la casa de Isabel con una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. He estado investigando redes de tráfico de niños que operaban en Jalisco en los años 90, explicó. Su caso aparece mencionado en varios documentos de inteligencia que obtuve a través de solicitudes de información. Sofía le mostró a Isabel documentos oficiales parcialmente censurados que sugerían que las autoridades federales habían estado investigando una red de tráfico de menores que operaba entre Guadalajara y la frontera con Estados Unidos entre 1995 y 2005. Según estos documentos, había una ruta específica que usaban para transportar niños. Pasaba por varios puntos en Guadalajara, incluyendo el terreno donde encontraron las mochilas. Isabel estudió los documentos, tratando de entender las implicaciones. ¿Esto significa que mis hijas fueron víctimas de tráfico de personas? Es posible. Pero también es posible que simplemente supieran demasiado sobre las operaciones y se convirtieran en un riesgo para la organización. Sofía le explicó que su investigación había revelado que la red había sido desmantelada entre 2004 y 2006, exactamente cuando las mochilas habían sido enterradas. Creo que alguien enterró las mochilas como una forma de cerrar ese capítulo para siempre, pero no contaban con que el terreno sería desarrollado décadas después. Esta teoría tenía sentido, pero como todas las demás teorías en el caso, no podía ser probada definitivamente. En octubre de 2021, en el 24º aniversario de la desaparición, Isabel organizó una ceremonia memorial en el terreno donde habían sido encontradas las mochilas. Vinieron docenas de personas, familiares, vecinos, otros padres de familia con hijos desaparecidos, activistas de derechos humanos. Isabel habló brevemente ante el grupo reunido. Durante 24 años, me pregunté si mis hijas realmente habían existido o si todo había sido un sueño terrible. Encontrar sus mochilas me dio la confirmación de que fueron reales, de que su paso por este mundo dejó huella. No tengo todas las respuestas que quería, pero tengo algo. La certeza de que Camila y Renata vivieron, amaron, soñaron y fueron amadas. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba lentamente, Isabel se quedó sola junto al hoyo cubierto donde habían aparecido las mochilas. El viento de octubre movía las hojas secas alrededor de sus pies, y por un momento pudo escuchar algo que no había escuchado en años, la risa de sus hijas jugando en el jardín de su casa. Era su imaginación. ¿Era la memoria jugándole trucos o era una forma de despedida que había estado esperando durante más de 2 décadas? En noviembre de 2021, 7 meses después del hallazgo, llegó la última pieza de información oficial sobre el caso.
Los investigadores habían agotado todas las pistas disponibles. Alejandro Vega seguía desaparecido, probablemente fuera del país. Los otros miembros de la presunta red criminal estaban muertos o no podían ser localizados. El caso permanecería abierto indefinidamente, pero no habría más investigación activa a menos que apareciera evidencia nueva significativa. Isabel recibió esta noticia con una mezcla de tristeza y aceptación. Había luchado durante 24 años por respuestas y había obtenido algunas, no todas las que quería, pero suficientes para saber que sus hijas habían sido víctimas de algo terrible y que su muerte no había sido su culpa como madre. En la víspera de Navidad de 2021, Isabel se sentó en la sala de su casa, sosteniendo la fotografía familiar que habían encontrado en la mochila de Camila. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Estaba llena de recuerdos, de amor, de la presencia permanente de dos niñas que habían vivido 11 y 14 años, respectivamente, pero cuyo impacto duraría para siempre. Afuera, en las calles de la colonia Jardines, otros niños caminaban hacia sus casas después de jugar en el parque. Sus risas se filtraban por la ventana, recordándole a Isabel que la vida continuaba, que había esperanza en el mundo, a pesar del dolor, que su lucha no había sido en vano. Las mochilas habían aparecido después de 24 años, trayendo consigo fragmentos de verdad y pedazos de cierre. Pero Camila y Renata, las niñas que las habían llevado orgullosamente a la escuela esa mañana de octubre de 1997, siguieron perdidas en el misterio. Y tal vez, pensó Isabel, mientras miraba la fotografía en la luz tenue de la lámpara de la sala, tal vez eso estaba bien. Tal vez algunas preguntas no necesitaban respuestas para que el amor fuera real. Tal vez algunas pérdidas no necesitaban explicación para que la memoria fuera sagrada. Las mochilas aparecieron, pero las hermanas siguen perdidas en el misterio. Y en algún lugar, en la vastedad del tiempo y el espacio, dos niñas siguen caminando hacia la escuela, sus mochilas rebotando sobre sus espaldas, platicando entre ellas sobre sueños que nunca llegaron a cumplirse, pero que nunca dejaron de existir en el corazón de quienes las amaron.